Suscríbete a Chismes 4K y dale click a la campanita. Esta jornada en la cual hemos citado a dos personas que han sido consideradas como de interés para la misma comisión. Este día nuevamente hemos podido corroborar de viva voz de las personas que fueron citadas ese mecanismo de corrupción que iniciamos a denunciar hace alrededor de 100 días, que fue cuando también vinimos a esta nueva Asamblea Legislativa. El señor Jorge Chafik Handal admitió que la ONG o la Fundación Fundaspad recibió más de $700,000, y esto, además de ser un claro conflicto de interés, también demuestra la forma en cómo los partidos políticos recibían dinero del Estado para vaciar en estas mismas organizaciones a sus militantes. El señor Eugenio Chicas fue muy explícito en decir que el 90% de miembros que conformaban esta ONG estaba compuesta por militantes o exfuncionarios del FMLN. Es muy triste no únicamente ver la forma en cómo le negaron oportunidades a la población salvadoreña, sino cómo de la forma más natural normalizaron esas situaciones que a todas luces riñen con toda ética, y además con ello se puede constatar que había una falta de priorización en los gastos incluso que se daban dentro del mismo presupuesto general de la Nación, en el sentido que no existía una contraloría de parte de los ministerios que en su momento ratificaban estos convenios, no había una solicitud expresa para poder brindar los fondos que en su momento fueron asignados, y no existía ninguna transparencia, mucho menos una eficacia y eficiencia en la forma en cómo estos fondos se iban a estar utilizando. Este claro conflicto de interés no únicamente se visualiza con los exdiputados que fundaron esta misma ONG, sino con personas que trabajaban o trabajan en la Asamblea Legislativa y que también involucra a exfuncionarios del primer gobierno del FMLN. Ustedes han podido escuchar cómo esta fundación inició a recibir recursos desde 1992, pero en el año 2012 inició a recibir recursos públicos, dinero de la Asamblea Legislativa, en el momento en que el ministro de Hacienda, que era el encargado de dar esas erogaciones presupuestarias, era el señor Cáceres, que está siendo investigado por otros delitos. Así como también el prófugo de la justicia, el expresidente Mauricio Funes. Pero eso no únicamente se queda ahí, sino que fue en el momento en que la presidenta de la Comisión de Hacienda era la señora Lorena Peña, y que también una persona que fundó la fundación, como lo es la señora Nidia Díaz, era también jefa del grupo parlamentario del FMLN. Personas que laboraban en la Asamblea Legislativa, a su vez pertenecían a la Junta Directiva. Pero esto no únicamente se queda ahí. Estamos hablando de exmagistrados de la Sala de lo Penal que también estaban vinculadas al FMLN y que también formaron parte de la misma fundación. Estos $700,000, como ya yo lo mencionaba, pudieron haber servido para construir incluso viviendas, escuelas, hospitales. Y en este día que se conmemora el Día Internacional de la Juventud, es sumamente triste y vergonzoso saber que utilizaron incluso a jóvenes como escudo para estar supuestamente realizando esos proyectos o programas que dicen que realizaron, pero que en realidad nunca llegaron, y que esos fondos hubieran sido priorizados para carteras importantes y que nos hubiesen ayudado a resolver los problemas estructurales que en este país han estado ocurriendo, y que es la razón por la cual nosotros estamos trabajando fuertemente para poder resolverlos.
Esos son todos los hallazgos más notables que puedo mencionar. Y de igual forma decir que seguimos trabajando y que toda esa información que ha sido recabada va a ser presentada junto con el informe final, como ya lo he venido reiterando, a las instituciones correspondientes. En ese momento abrimos el espacio de las preguntas a la prensa para despejar sus dudas. Vamos a comenzar con Edgar Jurado. Buenas tardes, consultarles, ¿cuál es el patrón que ustedes han identificado, que han utilizado las distintas organizaciones no gubernamentales, en las que claramente, de acuerdo a las pruebas presentadas, pues fueron fundadas por exdiputados que en ese momento pues estaban en el desempeño de su cargo? Y también conocer si no le llama la atención cómo esta Fundaspad adquiere la personería jurídica en 2010 y no antes. De hecho, el señor Chicas decía que antes se llamaba ASPAD y la adquiere justamente cuando el FMLN, un año después del FMLN, llega al poder, y también en el momento donde la aritmética legislativa le favorecía al FMLN. Una de las cuestiones más evidentes, y creo de que de alguna forma repiten en las diferentes ONGs que hasta el momento hemos citado, es el hecho de que eran militantes directos de estos partidos los que conformaban esas mismas fundaciones, asociaciones. Es decir, la pregunta es clara: ¿qué puede hacer de transparente o cuál va a ser la proyección que una ONG directamente vinculada al FMLN va a poder abonar a la transparencia y asimismo a la democracia? Se supone que las ONGs en su momento nacieron para no percibir ningún tipo de lucro y también para brindar de alguna forma gobernabilidad. Pero ¿cuál era la gobernabilidad que brindaban en su momento las ONGs que fueron fundadas por Arena o el FMLN si eran las mismas que estaban directamente vinculados a los partidos de turno? El señor Chicas mencionó que alrededor de más del 80%, si no lo recuerdo, de ONGs que se crearon desde el año 2009 recibieron la personería jurídica y también se constituyeron en su momento en el primer gobierno del FMLN. Entonces la pregunta sería, ¿el FMLN quería llegar al poder para resolver los cambios estructurales que nuestro país realmente tenía y para brindar ese cambio que decían, o lo era para llenar el país de ONGs que estaban directamente vinculadas a sus miembros y así estar engordando sus bolsillos? La segunda pregunta, ITV Noticias, Sofía Mazariego. Buenas tardes, diputada presidenta. Primero, saber cómo evalúa usted esta jornada con los dos invitados y cuáles serían las acciones que van a tomar ustedes como comisión después de estos interrogatorios, ya que pues se sigue un patrón en las respuestas, y también conocer sobre lo que mencionaron ustedes del conflicto de intereses que tenía el señor Eugenio Chicas con la fundación mencionada. Bueno, hay una ley, de hecho, que está relacionado con aspectos éticos que evidentemente se incumplió. Estamos hablando de naturalizar la corrupción que existía dentro de los organismos o dentro de los órganos del Estado, y asimismo también era el hecho de saber que se incumplieron esos mismos perfiles para los cuales se dio el dinero. Nosotros tenemos, de hecho, varios caminos. Primero, presentar los avisos correspondientes, y evidentemente va a ser la Fiscalía quien puede iniciar incluso de oficio un procedimiento si ellos así lo consideran, pero ese es trabajo de la Fiscalía, no nos compete a nosotros poder emitir ningún juicio de valor respecto a ello. Pero lo que sí le puedo decir es que nosotros también tenemos el acompañamiento de un grupo de abogados penalistas que son quienes están recabando toda la información para, en su momento, una vez finalice la investigación, sea presentado ante Fiscalía y se inician los procesos de extinción de dominio si es que hay delitos que puedan ser imputables a las personas que se están mencionando. Pero lo que sí le puedo asegurar es que creo que toda la comisión tiene el compromiso de que esas personas devuelvan lo robado. Y eso no es únicamente
una promesa de campaña que se quedó ahí. Es algo que de verdad vamos a llevar y que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Y creo que el pueblo salvadoreño nos eligió para representarles, para tener un compromiso con la verdad y con la justicia, y para que esas personas involucradas paguen por sus acciones, porque es que de verdad van a devolver el dinero que le robaron a los salvadoreños. El periodista René Gómez tiene una pregunta más para ustedes. Diputados, buenas noches. Mi pregunta va: las comparecencias han sido de personas que estaban directamente relacionadas con la Asamblea. Sin embargo, todos hicieron mención que existía un acuerdo con el Ejecutivo. ¿Han considerado traer a exfuncionarios del Ejecutivo de los anteriores gobiernos? Definitivamente la investigación está en curso. Eran 3 mecanismos los que se utilizaban, que son los más visibles. Primero era desde Casa Presidencial, se tenía el listado de las ONGs. Posteriormente, obviamente, se discutía en el Presupuesto General de la Nación, en la Comisión de Hacienda, y los diputados votaban en el Pleno. La segunda modalidad era la que se daba dentro de las carteras de Estado. Estamos hablando que los ministros decidían cuál iba a ser el listado de ONGs a las cuales les iban a brindar. Posteriormente, esta llegaba al ministro de Hacienda, que era quien remitía el Presupuesto General de la Nación. En la Comisión de Hacienda, evidentemente, se discutía, y posterior todos los diputados votaban en el Pleno. Y la tercera modalidad es la que se daba dentro de la Asamblea Legislativa, que es el objeto principal de la comisión. Obviamente nosotros somos diputados y nos compete también investigar a los exdiputados que estuvieron vinculados a este tema, pero existiría la posibilidad, y tenemos también todas las atribuciones constitucionales para poder hacerlo, si en su momento la comisión así lo estima pertinente. Muy bien, con esto terminamos la conferencia de prensa. Agradecemos el seguimiento y la cobertura que han dado a la Comisión Especial que investiga las ONG Fachada, que ha dado un arduo trabajo en revelar verdades y un sistema de corrupción. Buenas